con los discípulos y el Espíritu Santo inspiró tanto a Marcos, a Mateo, a Marcos y a Lucas para que escribieran en la palabra del Señor la historia. Es como cuando usted va viajando a un lugar y pasa algún accidente y tuvieron la oportunidad de ver ese accidente y entonces el policía lo para a usted y pregunta ¿qué fue lo que pasó en ese lugar? Y cada quien da su versión de lo que pasó. Sí, a mí me gusta, me enamoro de cuando el Señor inspiró a Mateo, a Marcos y a Lucas, que son los que escribieron esta historia acerca de la tormenta. Yo no sé en su Biblia cómo dice, pero yo quiero que vayamos al libro de Mateo. ¿Sí? El libro de Mateo, hay tres libros que mencionan esta historia, como lo dije. Solamente Hechos de los Apóstoles no registra esta historia, pero Mateo la registra. ¿Sí? En Mateo 8, ¿sí? Y en mi Biblia dice, Jesús calma la tempestad. Yo no sé cuántos de ustedes han viajado en el mar o en un río. ¿Cuántos han viajado en un mar o en un río? ¿Nadie? ¿Cómo han sentido cuando han viajado y que las mareas del mar están muy fuertes? ¿Cómo lo mueven? Si usted no ha viajado, le va a dar miedo, porque el mar es impredecible lo que va a pasar ahí. Incluso los que hemos ido a nadar al mar, nos da miedo. Yo la primera vez que fui al lago Michigan y que me metí ahí, me dio miedo meterme. Aunque yo en México había nadado en el río, no es igual el río que un mar. Sí, y a mí me impresionó tanto el lago Michigan que dije, bueno, ¿qué sería el lago Michigan? ¿Qué sería el mar en su plenitud? Y yo ahorita me pongo los zapatos de los discípulos cuando ellos van viajando en la barca con Jesús. ¿Sí? Y a mí me gusta mucho hablar de Jesús porque Él es nuestro maestro. ¿Sí? Y Él es a quién vamos a seguir. ¿Sí? Porque si usted está aquí y va a seguir al pastor o al hermano o al director de jóvenes o a la escuela sabática, entonces usted está perdido. Pero usted está aquí porque nuestra meta o nuestros ojos tenemos que ponernos en Jesús. ¿Sí o no? Él es nuestro maestro. A eso vino, a eso mandó Dios a Jesús, para que lo viéramos y le siguiéramos. ¿Sí? Hay una canción que me gusta mucho que dice: cuando yo estoy contigo me siento poderoso, porque voy contigo de la mano. Contigo cuando voy no tengo miedo de lo que va a pasar. Y le preguntaron al escritor: ¿por qué escribiste esto? Él dice que lo escribió leyendo la historia de Jesús cuando calma la tempestad. A veces estamos con Jesús, pero lo que pasa alrededor de nosotros nos impacta tanto que nos olvidamos que Jesús está a nuestro lado. ¿Sí? Y miren, yo quisiera leer el libro de Mateo, capítulo 8. ¿Sí? Quiero leerlo. Dice Mateo 8, 23 hasta el 27. Dice: entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él ¿qué? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió al viento y al mar, y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Miren, hermanos, Mateo no menciona, Mateo dice que los discípulos y Jesús iban en el barca, pero él no menciona que iban varias barcas
detrás de ellos. ¿Sí? Y quiero que pongan mucha atención porque Mateo no vio eso o no escribió eso. Marcos menciona eso, que Jesús no iba solo con los discípulos. Marcos menciona que iban varias barcas siguiéndole a Jesús. Por eso decía yo que cuando pasa un accidente, cada quien da su versión. Pero aquí todos estaban inspirados por el Espíritu Santo para escribir algo que vemos. A veces nosotros no ponemos atención en las cosas pequeñas, ¿sí? Y decimos a veces, es cosa pequeña, hay que olvidarlo. No, hermanos. En el cristianismo, todas las cosas grandes y pequeñas tienen una enseñanza para ti y para mí. Por eso, tanto Mateo, Marcos y Lucas muestran y fueron escritas para ti y para mí, para que nos sirva en nuestra vida diaria. ¿Sí? La palabra aquí que Mateo me llama la atención, dice en el 26, y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido miedo. ¿Han tenido miedo ustedes? Díganme, ¿alguien de ustedes cuándo ha tenido miedo? Ahora cristiano, ahora que es cristiano, díganme ahora, ¿a qué le ha tenido miedo usted? Ahora, la pregunta es también, ¿es lógico que yo tenga miedo? ¿Puedo tener miedo, sí o no? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Es lógico. Desde que entró el pecado ha dañado nuestra vida diaria, ¿sí? No solamente en la naturaleza, sino también nuestra vida personal. El pecado ha dañado que tengamos miedo, o es natural que tengamos miedo. Ahora, la pregunta es, ¿a qué le hemos tenido miedo? ¿Alguien me puede decir a qué le ha tenido miedo? ¿Sí, hermano? A lo desconocido. A lo desconocido. ¿Alguien me puede decir otra respuesta? ¿A qué le ha tenido miedo? Las serpientes. ¿A qué, hermano? Serpientes. A las serpientes. Bueno. ¿Otra? ¿A qué, hermanos? A ver. Al coronavirus. Esto que nos ha dañado tremendamente, hermanos. ¿Sí? Yo cuando vi esta enfermedad, hermanos, yo no pensaba que iba a causar tanto impacto en nuestra vida y sobre todo a nosotros, los cristianos, hermanos, los adventistas del séptimo día. ¿Sí? Por eso la palabra teméis, hermanos, Satanás la está usando mucho hoy en la actualidad, que tú y yo tengamos miedo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo reaccionamos ante el miedo, hermanos? A veces reaccionamos de una forma incorrecta, hermanos. Sí, incorrecta. Y lo estoy diciendo como cristianos, no lo estoy diciendo como no creyentes. ¿Sí? Miren que el pecado ha dañado tanto nuestra vida personal, hermanos, que cuando Dios creó a Adán y Eva, sí, Dios los puso en el huerto y les dijo, todo esto es tuyo, pero este árbol que está aquí no lo puedes comer ni tocar. ¿Sí? Esa era la condición que Dios le había dicho. ¿Sí? Los planes de Dios son condicionales, hermanos. Si tú me obedeces, te va a ir bien. Pero si tú no me obedeces, te va a ir mal. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Mientras estabas aquí, Adán y Eva, todo era bien. Pero ellos decidieron comer de ese árbol que Dios les dijo que no lo hicieran. Y lo hicieron. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Adán y Eva? Cuando Dios les habló, ellos hablaban con Dios personalmente, hermanos. Era un privilegio para Dios, para Adán y Eva, perdón, que hablaran con Dios personalmente, de cara a cara. ¿Cuántos desearíamos hablar con Dios cara a cara? Y que te dijera qué es lo que tienes que hacer en tu vida. ¿Sí? Y ellos cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué hicieron, hermanos? Se escondieron y tuvieron miedo. Ahora Dios les dijo, ¿quién te ha enseñado? ¿Quién te ha enseñado esto? Y empezaron a poner pretextos, hermanos.
como siempre pasa con nosotros los seres humanos. Cuando nos equivocamos, ponemos pretextos, no reconocemos que nosotros somos los culpables de lo que nos pasa. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios sabía, hermanos. La hermana White dice en la pluma inspirada que Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, porque Dios no los creó como robots. Ellos podían elegir entre lo bueno y lo malo. Como a ti hoy, te elige entre lo bueno y lo malo. Tus acciones van a ser el resultado de tu vida, ¿sí o no? De lo que hagas o de lo que dejes de hacer. A mí me impresiona, hermanos, que nosotros como adventistas, como el pueblo de Dios, nos estemos equivocando cada rato, hermanos. Por eso nuestra vida no ha avanzado, espiritualmente hablando. El pueblo de Israel se equivocó. Y aquí está señalado en la palabra del Señor. Muchas veces se equivocó y Dios los desechó. Estuvieron 40 años de esclavitud en el pueblo de Egipto, y ellos no escarmentaron, hermanos, estando 400 años de esclavos. Se habían olvidado, hermanos, de lo que Dios les había enseñado. Por eso la escuela sabática mencionó que los 10 mandamientos ya no se los iba a dar escritos, porque se nos olvida, como siempre. Ahora se nos iba a dar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que no se nos olvide. La pregunta es, ¿se nos sigue olvidando la palabra de Dios? ¿Sí? Miren, hermanos, Mateo, Marcos y Lucas, ellos cuando escribieron en mi Biblia, menciona lo que Jesús habló. Solamente lo que Jesús habló viene con letras marcadas rojas. Y lo único que mencionó Mateo, escribió las palabras y la frase en Mateo 8, 26. Menciona solamente: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Solamente eso mencionó Mateo de lo que había hablado Jesús. Y solamente un párrafo, hermanos, ¿sí? Un enunciado nos puede enseñar qué tanto está en nuestra vida diaria con Jesús. ¿Cuántos años duraron los discípulos con Jesús? ¿Cuántos años duraron los discípulos con Jesús? ¿Cuántos? 3 años, hermanos. ¿Sí? Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos vieron los milagros de Jesús. Ellos vieron cuando levantó al cojo, cuando sanó al leproso, cuando dio vista al ciego. Ellos vieron, hermanos. Ahí no se los contaron. Michelle dijo algo muy importante. Es bien difícil, o es diferente que alguien te cuente algo a que tú lo veas. O es igual, hermanos. ¿Verdad que no? Cuando tú lo ves, crees que lo que está pasando es real. La vida de Jesús es real, hermanos, en nuestra vida. Entonces, ¿por qué nos falta la fe, hermanos? Dice la palabra del Señor que cuando venga Jesús, hallará fe en nosotros. ¿Qué piensan, hermanos? ¿La hallará? Miren lo que dice Marcos, hermanos. Vayamos a Marcos, lo que dice. Marcos 4. Miren, Mateo solamente menciona 5 capítulos de la historia de que Jesús calma la tempestad. Ahora vamos a Marcos, lo que dice. Marcos 4. ¿Cuántos versículos Marcos relata la historia de Jesús calma la tempestad? ¿Cuántos versículos marca Marcos de la historia de la tempestad? 6. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos que marca Marcos de la historia
de que Jesús calma la tempestad. ¿Podemos leerlos, hermanos? Miren, en aquel día cuando llegó la noche, fíjense, cuando llegó la noche, Mateo no mencionó que fue la noche. Dice, y despidieron a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. ¿Sí? Mateo no menciona que había barcas con Jesús, ¿verdad que no? Marcos sí lo menciona, que había otras barcas que partieron hacia el mar con Jesús. Vean que cómo Marcos resalta que no estaba Jesús solo con los discípulos, había otras personas que estaban ahí. Sí, sigamos leyendo. Pero se levantó una gran tempestad del viento y echaba sobre las olas del mar de tal manera que se anegaba. Esa palabra, ustedes, ¿cómo la tienen en sus Biblias? ¿Dice lo mismo? ¿Se anegaba? ¿Dice lo mismo? ¿Qué dice la última palabra? ¿Estaba qué? Se hundía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se fijan? Diferentes palabras, ¿cómo las mencionan? Dice, y en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Ahora miren, hermanos, yo quiero resaltar la actitud de Jesús. Jesús sabía que había una tempestad, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué estaba dormido Jesús? ¿Por qué estaba dormido Jesús? ¿Les pueden decir? Tenía todo bajo control. Correcto, hermanos. Eso pasa hoy en la actualidad. Yo quiero resaltarlo. ¿Sí? Jesús nos deja o permite que pasen las cosas, ¿sí? Para que veamos qué tanto ha avanzado nuestra fe. ¿Sí? Jesús sabía que estaban en la mar y que estaba la tormenta. Jesús sabía que había peligro. ¿Sí? Jesús quería ver qué tanta fe había en los discípulos. Dice que los discípulos le despertaron. Maestro, ¿cómo tú puedes dormir cuando la tempestad casi nos hunde? ¿Sí? Le estaban reclamando a Jesús. ¿Era correcto eso, hermanos? Que los discípulos le reclamen a Jesús. A veces nosotros le reclamamos a Jesús: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué permites esto? ¿Saben, hermanos? Yo tuve la oportunidad, mi hijo Jonathan, ¿cuántos años tienes, Jonathan? 22 años. Jesús, Jonathan tiene los mismos años que mi papá murió. Cuando mi papá murió, al siguiente día o a los días siguientes nació mi hijo. Yo siempre me pregunté: Señor, ¿por qué te llevaste a mi padre? Le reclamé a Dios. Cuando yo tenía 15 años, mi mamá murió. Nos dejó huérfanos. 5 hermanos. Somos 9. 5 hombres y 4 mujeres. Mis hermanos mayores se habían casado, pero 5 de nosotros estábamos solteros. ¿Sí? Y yo le reclamé a Dios: Señor, si yo creo en ti, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué pasa, Señor? Le reclamamos a Dios. Pero ¿sabes? Dios, cuando te quita algo, te da algo mejor. Yo no quiero decir que mi padre sea mejor o que Jonathan sea mejor que mi padre. Pero Dios me quitó a mi padre, pero me dio un hijo. ¿Sí? Me devolvió la tristeza que sentí en mi corazón. Cuando yo vi nacer a Jonathan, comprendí que Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca, amigos, cuando hace algo, cuando permite algo. Dios quiere enseñarte que la fe es bien importante en tu vida. Por eso Dios dice en su palabra que cuando Cristo venga, hallará fe.
Dios permite que en tu vida pasen sucesos que a veces no puedes evitar. ¿Sí? Y no puedes pelear con Dios. No puedes decir, Señor, ¿por qué pasa esto? Porque Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. ¿Sí? He visto muchos hermanos, ¿sí?, irse de la iglesia, hermanos, porque han pasado accidentes. Se han llevado a sus hijos, se han llevado a su madre, a su padre, a su esposa. Pero déjame decirte algo, hermanos. Jesús o Dios siempre lo que Él hace, lo hace por tu bien. A lo mejor no lo puedes entender en ese momento, pero al tiempo te va a dar la razón por lo cual Dios permitió eso en tu vida. ¿Sí? Amén. ¿Saben qué, hermanos? Cuando mi padre murió, nosotros éramos dependientes de nuestro padre, dependíamos de ellos. No hacíamos nada sin que ellos hicieran con nosotros lo que tenemos que hacer. Pero gracias, pues se puede decir gracias a que Él murió, nosotros nos hicimos autosuficientes para poder desarrollarnos en nuestra vida, hermanos. Claro, con la ayuda de Dios, nunca olvidando a Dios. ¿Sí? Nosotros dependíamos de nuestros padres, todo lo que teníamos, ellos nos lo compraban, nos hacían esto y lo otro. Pero cuando Él falleció, nosotros nos hicimos más hombres y más mujeres para la honra y gloria del Señor. ¿Sí? Por eso, en esta historia, vemos que Marcos recalca algo muy importante, hermanos. ¿Sí? Dice que el mar cayó y enmudeció, y cesó el viento, se hizo una gran bonanza, un gran silencio, hermanos. Y vuelvo a la frase principal. Marcos también marca solamente las palabras de Jesús y dijo: ¿por qué estáis amedrentados? Y una pregunta clave: ¿cómo no tenéis fe? Jesús se preguntó: ¿en dónde está vuestra fe de ustedes? Y yo pregunto, hermanos, si Jesús estuviese en este lugar y nos preguntara: ¿en dónde está vuestra fe?, ¿qué le diríamos, hermano? ¿Qué le diríamos? Ahora, miren, hermanos, yo también quiero resaltar otra palabra muy importante, que es amedrentar. ¿Qué es amedrentar? En mi Biblia dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Sí? ¿Qué significa amedrentar, hermanos? ¿Tener miedo? Yo tuve la delicadeza de buscar un diccionario bíblico. ¿Qué es amedrentar? Es alguien o algo que sienta miedo por una acción. O sea, cuando tú estás amedrentado es porque alguien te amedrenta o porque algo te amedrenta. ¿Sí o no? El COVID, hermanos, que vino hoy en la actualidad, ¿te amedrentó? ¿Qué piensas? Es algo que te produce miedo. O alguien. Miren, Satanás es especialista, hermanos, en que el ser humano tenga miedo. ¿Sí o no? Miren, hoy en la actualidad, hermanos, la televisión, el radio, están bombardeando a la humanidad diciendo: Israel y Estados Unidos le quieren hacer guerra a Estados Unidos. Y empiezan las escenas de bombardeos que hay allá en Israel. La gente está preocupada: ¿qué va a pasar? Está faltando la gasolina, hermanos, en Estados Unidos. Nos produce miedo. Ahora, ¿cómo vamos a ir a trabajar? ¿Sí? Satanás, hermanos, está haciendo su parte
para que tú y yo tengamos miedo. Nos está amedrentando. ¿Sí? Cuidado, hermanos. Vuelvo a repetir, es lógico que tengas miedo. El problema es las acciones que tú haces son las que definen cómo actuar. A veces actuamos incorrectamente, hermanos. ¿Sí? Cuando tenemos miedo. ¿Sí o no? Los que no conocen a Dios, cuando están en la calle y se encuentran con una persona que les grita o que los ofende, que los está amedrentando, sacan sus pistolas y ¡pum! Tiran. Algo que los amedrenta o que les da miedo. Ahora yo quiero hablar espiritualmente hablando, hermanos. ¿Qué es lo que te da miedo hoy en la actualidad? ¿Qué es lo que te da miedo en la actualidad? ¿Que acaso Jesús no está a tu lado? ¿Que acaso Jesús no va de tu mano? ¿O acaso nos pasa como los discípulos? Lo tenemos aquí a nuestro lado y tenemos miedo. ¿Sí? Nos olvidamos de que Jesús está aquí a nuestro lado. ¿Que acaso no hemos leído en la palabra del Señor que Jesús va a estar en los momentos más difíciles de tu vida aquí a tu lado? Él nunca te va a abandonar. Cada vez que tú le hablas, Él te va a escuchar. Él no es como nosotros cuando nos hablan nuestros hijos: mamá, papá. Hacemos omiso de su llamado. Jesús no es como nosotros. Cada vez que tú le clamas a Él o le llamas, Él te escucha. Te dice espera, o no, o sí, pero siempre tiene una respuesta a lo que le pides. ¿Crees que Jesús? ¿Quién es Jesús para ti, hermanos? ¿Quién es Jesús? ¿Alguien me puede decir quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí, hermano? Para mí es mi Salvador y que pagó todo por mí. Amén. Jesús es mi Salvador. ¿Sí, hermanos? ¿Sí, hermano? El Redentor del mundo. El Redentor del mundo. Él es el creador del universo, hermanos. ¿Recuerdan cuando Génesis dijo: hagamos al hombre? Hagamos, en plural, hermanos. Si Dios hubiera estado solo, hubiera dicho: voy a hacer al hombre. Pero Él dijo: hagamos al hombre a nuestra semejanza. El rey David en Salmos dijo que somos corona de la creación. ¡Qué privilegio, hermanos! Yo me siento privilegiado cuando Dios me dice en su palabra: sí, soy corona de la creación. Me puso arriba de la creación, hermanos. Aunque fuimos al último de la creación, pero nos fue la corona de la creación. Lo más resaltante de la creación. Sí, es un privilegio, hermanos. Ahora miren, la hermana White dice que al final del tiempo tenemos que predicar el evangelio. Por nuestro testimonio o por nuestras palabras. Esa es nuestra obligación. Sí, hermano, es nuestra obligación predicar el evangelio. Porque alguien se tomó la delicadeza de ir en nuestras casas a predicar el evangelio. Ahora tenemos que devolver lo que alguien hizo por nosotros. Sí, fíjense lo que dice, hermanos. La hermana White dice en la forma inspirada que los ángeles le pidieron a Dios: Señor, permítenos predicar el evangelio. Y Dios le dijo: no. Nos dio el privilegio a ti y a mí, a ti y a mí. Sí, hermano, el privilegio de predicar el evangelio. ¿Por qué, hermanos? ¿Se han preguntado por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué Dios nos dio el privilegio de predicar el evangelio? A ver, díganme. ¿No saben? Miren, hermanos, cuando tú predicas el evangelio, te estás salvando tú y a la persona que le estás dando el evangelio. Eres
el intermediario, ¿sí? Eres el objeto por el cual Dios quiere que la gente se salve, pero no solamente que ella se salve, sino también tú, porque te estás empapando de la palabra del Señor. Cuando tú vas a predicar el evangelio antes, estudias, ¿sí o no? Estudias antes y te estás grabando lo que Dios quiere que tú hagas y que la demás gente haga. Le agradezco al Señor, hermanos. Es un privilegio que Dios nos haya llamado el pueblo de Dios. Es un privilegio que tú y yo seamos el pueblo elegido. No desperdiciemos ese privilegio, hermanos, que el pueblo de Israel desperdició. Ellos dijeron, somos el pueblo de Israel y vamos a sentarnos en nuestro laurel, que acá somos el pueblo de Dios. No, hermanos. Dios te eligió con un propósito: llevar las buenas nuevas de salvación a tiempo y a destiempo. Hoy es a destiempo, hermanos. Sí, mucha gente dice, no, hermanos, no vamos a predicar el evangelio porque está el COVID. Hoy, hermanos, es cuando más debiéramos estar predicando el evangelio. Tenemos muchos medios de comunicación para cuál llevar el evangelio. ¿Sí o no? Muchos medios, hermanos. Aprovechemos el Facebook, el Instagram, para predicar el evangelio, hermanos. Si no podemos ir a las casas, si no nos permiten entrar a las casas, mandemos mensajes de salvación. ¿Sí? Prediquemos a Jesús. Olvidémonos de los 10 mandamientos. Es bueno, hermanos, es bueno, pero los 10 mandamientos no te van a salvar. Ni el 10. Ni la iglesia te va a salvar. ¿La iglesia te salva, hermanos? No te salva. Jesús es el único que te va a salvar. Si tú amas a Jesús, vas a obedecer porque le amas. Es como Jesús siempre comparó el matrimonio, ¿sí o no?, con la iglesia. Cuando tú estás enamorado de tu esposa, ¿cómo sientes? Hermano, ¿cómo se siente cuando está enamorado de su esposa? ¿Cómo se siente, hermano? Contento. Cuando ella le dice algo, ¿lo hace porque la ama o porque tiene que obedecerla? Por amor. Así es nuestra relación con Dios, hermanos. Porque amamos a Jesús, lo que nos pide lo vamos a hacer por amor. Eso es lo que quiere Jesús, hermanos. ¿Sí? No porque hayan firmado un contrato ahí de que estoy casado con 100 personas, por eso lo voy a obedecer. No, hermanos. Tenemos que hacer por amor las cosas. Por eso hay que llevar a Jesús a la gente. Antes de que guarden los mandamientos, antes de que diezmen, antes de que vengan a la iglesia, llevemos a Jesús a su corazón. Y entonces ellas, por amor a Jesús, van a venir y le van a hacer las cosas, pero por amor y no por obediencia. ¿Sí? El tiempo me está ganando, hermanos. Yo tengo mucho que decir, pero yo no quiero alargar mi tema. Yo quiero ser conscientes de que a veces mucho tiempo perjudica. Pero yo quiero, hermanos, cerrar con algo bien importante, hermanos. Bien importante, hermanos. Miren, el miedo está causando grandes estragos en nuestra vida espiritual, hermanos. ¿Sí? Y muchos tenemos miedo a la muerte, hermanos. Muchos tenemos miedo a la muerte. Y el COVID, hermanos, ha matado a mucha gente. ¿Sí? Y va a matar más gente, hermanos. Mucha gente dice, esto se va a mejorar. No, hermanos, los tiempos van a empeorar más. Por eso este tema hoy yo lo llamé, ¿conoces a Jesús? Yo quisiera que alguien me busque Mateo 16, 25 y alguien que me busque Marcos 8, 25. Y cierro con esto, hermanos. Si alguien le ha tenido miedo a la muerte, hermanos, estos versículos le van a ayudar para afrontar que lo que nos pasa en este mundo, nada nos va a detener, hermanos, si confiamos en Jesús. ¿Alguien tiene Mateo 16, 25? ¿Sí, hermano? ¿Se puede poner de pie y leerlo, por favor, hermano?
¿Alguien tiene Marcos 8:35? O 25, perdón. 8:25. ¿Alguien lo tiene, por favor? Que se ponga de pie y lo lea, por favor. Puso otra vez las manos sobre sus ojos y le dijo que mirase y fuese restablecido, y vio del Hijo claramente todo. ¿Ese es? 8. ¿Perdón? Es el 35. Es el 35, ¿ah? Sí, perdón. Sí, El que quisiere salvar su vida la perderá. El que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Amén. Miren, hermanos, si tú le tienes miedo a la muerte, la vas a perder. Así lo dice la palabra del Señor. Yo no lo digo. Si tú le tienes miedo a la muerte, si tú le tienes miedo al COVID, la vas a perder. ¿Sí? Porque así le dice la palabra del Señor. Si tienes miedo a la muerte, la vas a perder. Pero si tú le tienes miedo a la vida, la vas a ganar. ¿Sí? Porque todo aquí en esta vida a veces te causa miedo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Le tienes miedo a perder tu trabajo? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Le tienes miedo a la oscuridad? Todo esto va a pasar. Pero si estás con Jesús, aunque estés muerto, vas a vivir. Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que como quiera vas a tener miedo, pero es mejor tener miedo con Jesús. ¿Sí o no? Vas a morir, todos vamos a morir. El problema es si tienes a Jesús o no lo tienes. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ojalá, hermanos, que este tema te haya servido para la honra y gloria del Señor. Y si tienes miedo o vas a tener miedo, la palabra te dice el Señor: nada en este mundo te va a detener, aún ni la muerte te va a detener, porque sabes que cuando venga Cristo te va a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿por qué le vamos a tener miedo a la muerte, hermanos? ¿Por qué? Si Jesús te va a resucitar cuando Él venga. Y el privilegio, hermanos, que tú y yo tenemos es que si creemos en la palabra del Señor, si tenemos fe, esto te va a dar vida, hermanos. Cuando Jesús resucitó, dice que no nomás Jesús resucitó, muchos resucitaron. Cuando Él resucitó y se asombraron, dijeron que este no estaba muerto, porque está vivo. Se asustaron, hermanos. Nosotros no nos vamos a asustar, hermanos. Nosotros nos va a dar gozo. ¿Sí? Porque en el cielo vamos a ver a Jesús cara a cara. Y qué privilegio, hermanos, tuyo y mío, de ver a Jesús cara a cara. ¿Sí o no? Gracias, hermanos. Gracias a Dios, porque esta esperanza vive en nuestro corazón. Ojalá que crezca día a día, hermanos. Sí, que cuando venga Cristo podamos encontrarnos como Él estamos. Alcemos nuestras manos al cielo y digamos: gracias, Señor, porque esta esperanza sigue en nuestro corazón. Y aunque muramos, vamos a verte, Señor, cara a cara. Gracias, Iglesia de Ágape, porque estamos aquí. Dios te ha traído aquí para tener vida y vida eterna. Que Dios bendiga su palabra.